Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es José Luis Burgos. El día de hoy pues socializo que la Superintendencia de Industria y Comercio es la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia de los Datos Personales y la metrología legal que protege además de los derechos de los consumidores y administra pues el sistema nacional de propiedad industrial a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales. Bueno, pues esto se hace gracias al compromiso y la competencia técnica de su talento humano, que articulados con los valores institucionales, la capacidad de innovación y de adaptación del cambio, el compromiso con la calidad del servicio, el uso de las tecnologías, de la información y la eficiencia en el gasto público, pues contribuyen a la generación de confianza en la ciudadanía. Pues en este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio vela por el funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y la protección de la libre competencia económica, de los derechos de los consumidores, del cumplimiento de los aspectos concernientes en la metodología legal y reglamentos técnicos de la actividad evaluadora del país y la gestión, pues en este caso, de las cámaras de comercio. Pues a su vez es responsable de que la protección de los datos personales administra y promueve pues el sistema de propiedad industrial y dirime pues toda controversia que se presente ante las afectaciones de los derechos de los particulares relacionados con la protección del consumidor, asuntos de competencia desleal y derechos de propiedad industrial. Pues esto se logra gracias al compromiso y competencia técnica en el talento humano que articulados con los recursos físicos y financieros contribuye al desarrollo de la actividad empresarial y la protección de los derechos de los consumidores acá en Colombia, en nuestro país. Pues la Superintendencia de Industria y Comercio tiene como función la propiedad industrial, la protección del consumidor, el control y verificación de reglamentos técnicos y la metrología legal, la protección de la competencia, la vigilancia de las cámaras de comercio y la protección de los datos personales y asuntos jurisdiccionales. La propiedad industrial es un sistema administrativo del Estado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio para la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones y a los comerciantes sobre los signos que utilizan a distinguir sus productos y servicios del mercado. Asimismo, pues se conoce y se decide sobre la declaración de la protección y denominación de origen. Pues la protección del consumidor se da en que los sistemas económicos son basados en la libertad de la competencia, como que operan actualmente en el país. El mercado pues asume un papel de primer orden que constituye una estructura comunicativa de oferta y de demanda. La política de protección al consumidor pues tiene un fundamento en el reconocimiento de la necesidad de las acciones tendientes pues a reconocer los derechos, en este caso nosotros los consumidores, a la seguridad, a la salud, a la protección de los legítimos intereses económicos, así como pues a la información y a la participación. Pues en materia de reglamentos técnicos y la metodología legal de la superintendencia es fijar pues las tolerancias permisibles para efectos del control metrológico y establecer requisitos aplicables a los modelos de prototipo de los instrumentos de medida de patrones que vayan a ser comercializados y darles su aprobación. De la misma forma, pues en este caso se determinan los múltiplos y los submúltiplos de las unidades legales de la medida del sistema internacional de unidades. Las unidades legales pues de medida de que no están cubiertas por el sistema internacional de unidades, sí, pues están acostumbrados más o menos a esta medida. La protección de la competencia se da para que pues, sea un modelo libre de la empresa, que apalanque el desarrollo del país y represente pues, posibilidades de desarrollo para todos. Es necesario que la actividad empresarial no se vea afectada de conductas monopolísticas y desleales. La Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de lo relativo a lo del registro único de proponentes, de determinar las reglas del funcionamiento del registro mercantil, determinar la periodicidad, o sea, periodo tras periodo, de que las cámaras de comercio deben dar noticias del registro mercantil y vigilar pues administrativamente y contablemente pues estas mismas.
Además de vigilar pues las elecciones de las juntas directivas y atender pues las consultas referentes al área, de esta forma pues la dirección de las cámaras de comercio dentro de sus funciones, tiene la de realizar inspección y vigilancia del Registro Nacional de Evaluadores, así como de llevar la lista que conforma, inscribe a ella quien lo solicite y pues realice por la elección de evaluadores, siempre y cuando pues se cumpla con cada uno de los requerimientos de la ley. La superintendencia pues protege el derecho fundamental del habeas data. Estos son de conocer y actualizar y rectificar los datos personales de la protección amparada que están escritos en la ley 1266 del año 2008, también conocida como el habeas data, la cual pues se aplican todos los datos personales financieros, crediticios, comerciales y servicios registrados en un banco de datos. En este sentido pues la ley 1266 del año 2008 se encamina pues a regular una de esas informaciones y por tanto pues otro tipo de datos se encuentran excluidos de la aplicación de esta norma. Pues por último, a través de la delegatura para asuntos jurisdiccionales, la superintendencia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales de protección al consumidor en primera o única instancia, podrán pues ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidos en las normas de protección al consumidor o las contractuales si ellas resultan más amplias o si imponen pues las multas sucesivas que procedan de acuerdo con la ley o por incumplimiento de las órdenes en efectividad de garantías emitidas. Asimismo pues conocerá y decidirá sobre demandas en materia de competencia desleal y se resolverá de medidas con las medidas respectivas, las medidas cautelares. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctora por todo. En cuanto a la historia de 1959, durante la segunda mitad del siglo XX, el país registró un crecimiento industrial económico importante que motiva cambios de la regulación y el manejo de políticas correspondientes. Así cobra pues la existencia de la Ley 155 de 1959, en el cual se establece la intervención estatal en la fijación de los precios con el ánimo de garantizar todos los intereses de los consumidores como de los productores. Durante esta parte de la década, en los años 60, el gobierno se vio obligado a tomar medidas tendientes a frenar a las alzas de los precios en los artículos de primera necesidad y en las tarifas de servicios, así como fomentar la producción mediante la fijación de precios de sustentación de productos necesarios de baja producción. Así como la superintendencia se convirtió en un poderoso instrumento en manos del gobierno que adoptó el control de precios bastante riguroso como el mecanismo antiinflacionario. Entonces, en el año 1973, el Ejecutivo, haciendo el uso de facultades extraordinarias concedidas por la Ley Segunda de 1973, la cual creó la Superintendencia Nacional de Producción y funciones no solo de control, sino también de fijación de políticas de precios, sobre todo el acceso directo de fuentes de información sobre las tendencias del mercado y con una inferencia de políticas en la regulación del mismo. Por otro lado, también se confirió la autonomía administrativa para denominar la institución como organismo adjunto y al Ministerio de Desarrollo Económico, pero al poco tiempo la entidad se volvió a recibir un carácter muy adscrito, ¿vale? En 1990 y en 1992, la administración del presidente César Gaviria, en el año 1990, se inició el llamado proceso de la modernización estatal, que trajo consigo cambios de toda índole, tanto como constitucionales con la reforma del 91, como institucionales tales como la simplificación nacional de trámites y la restitución del aparato productivo estatal, ¿vale? En 1998, en materia competitiva desleal, con la expedición de la ley de 446 de 1998, se le asignaron las mismas atribuciones señaladas legalmente en la relación con las disposiciones relativas de la promoción de competencia y las prácticas comerciales,
restrictivas del respecto de las conductas señaladas en el artículo 144 de la mencionada ley, y se le autorizó a adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes. Para el año 1990, la ley 510 el 3 de agosto de 1999 le otorgó facultades para tramitar las solicitudes de liquidación del perjuicio respecto a las conductas constitutivas de competencia desleal. En materia de producción al consumidor, se ejerció una prevención en cuanto a las atribuciones jurisdiccionales previstas en el artículo 145 de la ley 446 del año 98, como lo son ordenar el S y la difusión correctiva de los mensajes publicitarios que contienen información engañosa, ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en la norma de protección al consumidor, y pues entre otras. Para el año 2000, con la ley 640 del 5 de enero del año 2001, se introdujo una etapa conciliatoria de los procedimientos que a partir del año 2002 se adelantarán ante la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección de la competencia del consumidor. Para el año 2008, mediante la ley 1266, se facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio ejercer la vigilancia de operaciones y fuentes ante los usuarios del manejo de información, y en cuanto a lo que refiere a la actividad de administración de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de otros terceros o de otros países. En estos casos, la fuente, el usuario, el operador o la información que sea de alguna entidad vigilada por la superintendencia financiera, esta se ejerce una vigilancia que impone las respectivas sanciones según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Además, para el año 2009, durante este año se expidieron las leyes 1335, 1340, 1341 y 1369. En estas pues se asignaron nuevas funciones a la Superintendencia de Comercio, que en efecto en la ley 1335 del año 2009 atribuyó a la Superintendencia de Industria y Comercio la vigilancia y el control en el mercado nacional del cumplimiento de las disposiciones relacionadas ante la publicidad, el empaquetamiento, la prohibición y promoción y patrocinio del tabaco y sus derivados, ¿vale? En el 2011, mediante la expedición de la ley 1438 del 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. En ella se faculta pues la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar a cualquier entidad, agente o actor de las cadenas de producción, distribución, comercialización y otras formas de intermediación de medicamentos, dispositivos médicos o bienes del sector salud también, y en cuanto a que infringían en el régimen que le aplica el control de precios y medicamentos o dispositivos médicos. Y ya para finalizar, para el año 2012, en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo primero del artículo 75 de la ley 1474 del 2011, el presidente de la República expidió un decreto 019 del 10 de enero del 2012, en el cual se dictan normas para suprimir o reformar las regularidades, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Y en el artículo 160 decretó y modificó en el artículo numeral 20 de la ley 527 del 2009, en el sentido de que puede otorgar, de acreditar a las entidades las entidades pues, en general, en cuanto a la certificación al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, función que hasta entonces ejerció la Superintendencia de Industria y Comercio a modo de autorización. Listo, entonces agradecemos a todos por su atención y hasta acá cerramos y quedamos atentos a sus comentarios. Vale.